Y Teresa Ortiz, Iglesia Vida Abundante en la ciudad de La Grange. Un saludo a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde que Dios nos permite nuevamente estar y poder ministrar su palabra, siempre de ministrar la palabra del Señor. Y esta tarde damos gracias a Dios por esta oportunidad. Estaremos ministrando en el capítulo 4 de Primera de Juan. Capítulo 4 en Primera de Juan. Estaremos ministrando la palabra del Señor. En este día pedimos a cada uno de ustedes si puede invitar o enviar el video a su familia, sus amigos, sus amistades. Le hacemos la cordial invitación. Pastores Mario y Teresa Ortiz, Iglesia Vida Abundante en la ciudad de La Grange. Un saludo a cada uno de ustedes. Anunciamos también nuestro servicio de oración, 5 de la mañana y 7 de la tarde. Nuestro servicio en la iglesia cada domingo a las 10 de la mañana. 124 South Franklin en la ciudad de La Grange. Bien, hagamos esta oración. Señor, le damos gracias por permitirnos venir delante de usted y poder ministrar, Señor, su palabra. Llegar a todos aquellos, Señor, que sin duda nos escucharán en este día. Y tal vez aquellos que nos escucharán en los días que vienen. Y cualquiera que sea la situación en sus hogares, su familia. Señor, si hay una persona que necesita sanidad, oramos por sanidad. Si necesitan fortaleza, oramos por la fortaleza para ellos. Si necesitan salvación, oramos para que ellos se entreguen a Cristo. Si necesitan la ayuda de Dios en los momentos difíciles, bueno, pues pedimos por ellos también, para que usted les ayude en los tiempos difíciles. Y este día, Señor, yo le doy gracias por permitirnos en su misericordia, una vez más, Señor, poder conectarnos, Señor, de esta manera, por medio de estas plataformas, y poder ministrar su palabra a un pueblo, Señor, a la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos en Facebook, a cada uno de ellos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que usted hable, ministre a su iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Nuevamente estamos tratando el Primera de Juan, libro de Primera de Juan. Es el libro que hemos estado tratando ya por algunas semanas. Brevemente o rápidamente, solamente un breve recordatorio, que en Primera de Juan, los capítulos primero, hablamos de la palabra de vida. Hablamos de Dios es luz también. En el capítulo segundo, hablamos de Cristo como nuestro abogado. Hablamos del el nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Hablamos del anticristo. Hablamos también del amor de Dios. Y hablamos de aquellos que describe la Biblia como hijos de Dios o hijos del diablo. Esa fue nuestra predicación, nuestra enseñanza el miércoles pasado. Hijos de Dios o hijos del diablo. Y hablamos de cómo se manifestaban los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace injusticia y no ama a su hermano, dice que no es de Dios. Es así como se manifiesta. Y este día hablaremos
dos temas o dos puntos importantes: el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Hablaremos también del amor de Dios. A través de la carta primera de Juan, nos damos cuenta cómo el apóstol Juan recalca o resalta el amor de los hermanos, el amor de Dios, el amor hacia los hermanos, y resalta los hijos de Dios y los hijos del diablo, resalta acerca del anticristo y resalta mayormente acerca del amor. Y esta noche hablemos acerca del Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Escuche bien. Siempre la Escritura nos da la respuesta a muchas de las preguntas. Nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probemos los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Y luego da la respuesta de cómo nosotros distinguir el uno del otro. Por eso dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Es así que se conoce cuando es el Espíritu de Dios. ¿Por qué habla así? Porque sin duda hay un espíritu de engaño en el mundo y hay el espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahí hace la diferencia entre el uno y el otro. La persona que cree en Cristo Jesús, que Dios le envió, vino desde el trono de Dios y nació en un pesebre y creció y se hizo hombre. Si la persona cree que Jesús vino en carne, el Dios vivo, el Cordero de Dios, dice, es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y esa es la diferencia. Creo que es claro las Escrituras. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Los que confiesan que Jesús vino en carne y los que no confiesan que Jesús no vino en carne. No creen exactamente que Jesús, ni creían que Jesús era Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Ahora ya está en el mundo. Hablemos de algunas escrituras, de la palabra del Señor. Solo téngame paciencia, por favor. Mateo 24:1 nos dice, vuelvo a repetir, está el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, pero hay un espíritu de mentira también. Mateo 24:11 dice que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Muchos. Escuche. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Aún dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nuevamente vuelvo a mencionar. Estamos hablando, la Biblia hace la diferencia. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Eso es lo que estamos hablando. Escuche, la razón para probar cada espíritu, porque la Biblia nos dice que debemos de discernir, es que hay muchos falsos profetas que se han infiltrado a través de los tiempos en nuestras iglesias y han hecho daño dentro de nuestras iglesias. La Biblia es clara. Voy a leer algunos versículos como mencioné anteriormente. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Mateo 24:11. Primera de Timoteo 4:11. Escríbalos. Esto manda y enseña. O sea, debemos de mandar y enseñar que se han levantado muchos falsos profetas y a muchos han engañado. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Estoy leyendo en la versión, la Biblia de las Américas, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, no la soportarán. Escuchar la verdad de Dios no la soportarán. ¿Por qué? Porque para el hombre es mucho más fácil escuchar la mentira que los lleva a pecar y hacer lo que ellos quieren y les agrada, que escuchar la verdad que les dice la verdad y que los enfrenta a su pecado y les dice que deben de enderezar sus pasos y ordenar sus corazones y su casa, porque viene el día cuando viene el juicio de Dios, que eso lo veremos al final de este capítulo. Sino que teniendo el comezón de oídos, acomodan para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que es como aquella persona que llega a un restaurante y pide solamente lo que a él le gusta, solamente lo que a él le gusta. Las cosas que no le agradan, no las pide. Es así. Como hay en la actualidad muchas personas que llegan a nuestras iglesias y quieren oír el mensaje que ellos quieren oír, pero no la verdad. ¿Por qué? Porque quieren vivir su vida en pecado y seguir igual. Es mucho más fácil vivir una vida en mentira que vivir en la verdad. Dice que apartarán sus oídos de la verdad. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Apartarán sus oídos de la verdad. ¿Qué me quiere decir, pastor? Es que habían escuchado la verdad, pero apartan sus oídos de la verdad. ¿Para qué? Para esconderse de su pecado y porque les hace bien. Y se volverán a mitos, fábulas que les agraden, algo que les oiga bien a sus oídos y no algo que los enfrente a su pecado. Aún la escritura en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué quiere decir, pastor? Se levantaron falsos maestros, sí. Falsos profetas, sí.
Encubiertamente introducían a las secretas herejías destructoras dentro del cuerpo de Cristo, negándose incluso al Señor que los compró. Quiere decir, como dijo el apóstol Juan en los capítulos anteriores, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Trajeron sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos, claro, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan a Cristo y al ver todas estas situaciones y estas personas dicen, pues yo para qué quiero servir al Señor si es así como sucede en nuestras iglesias. Gálatas 1, versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Oiga bien, esta es una palabra bastante dura, bastante fuerte. Lo que el apóstol Pablo decía a los Gálatas, si alguien viene a ustedes y les anuncia un evangelio distinto, contrario al que yo les he enseñado, al que está en la Biblia, en la palabra del Señor, distinto evangelio, y si sea anatema, o sea maldito. Hay maldición en contra de esa persona. Lo dice el apóstol Pablo, como antes se dijo. También repito ahora, lo que quiere decir que ya lo había mencionado antes y lo estaba repitiendo, lo estaba reforzando. Si alguien anuncia un evangelio contrario, distinto al que él predicó, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema, y anatema quiere decir maldito. Gracias a Dios por su palabra. Y en eso conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es así como la primera parte del capítulo 4 habla del espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Hace la diferencia del uno y del otro. El que tiene el espíritu del anticristo rechaza toda la verdad. Pero el que tiene el espíritu de Dios, aleluya, recibe la verdad. Y ahora el apóstol Juan, continuando en el capítulo 4, para nosotros terminar este capítulo esta noche, en estos siguientes 10 minutos o 12 minutos, habla del amor. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, hemos visto del apóstol Juan hablando de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la diferencia de entre uno, de un cristiano y uno que no es cristiano, del que conoce a Cristo, del que es anticristo, etcétera, etcétera, hace la diferencia. Pero siempre ha reforzado acerca del amor. Y ahora no es que cambie el tema, porque todo va en caja exactamente. Los que verdaderamente son del diablo no aman a Dios, ni aman al hermano. Dice amados a otros, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Aunque el amor es un aspecto, escuche bien, del un fruto del, del espíritu. El amor es un fruto del espíritu. Primeramente en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Esa es una pregunta.
Y Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, porque estamos hablando ahora del amor. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Primer fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es como si fuera de un grado y va subiendo. Pero primeramente habla que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Lucas 6:31 dice, así como queréis que los hombres hagan, hacer con ellos de la misma manera. Bien, regresamos. Amados, amémonos unos a otros, porque porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primer principio, nació de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios. Muy sencillo. Podemos decir que hemos nacido de nuevo, pero si no amamos, la Biblia dice todo lo contrario. Es difícil amar aún hasta los enemigos, mas la Biblia dice que debemos de amar aún hasta nuestros enemigos. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que Él nos amó primero. Él dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros y dar su vida en la cruz del Calvario, porque Él nos amó primero. Pero ahora Él nos pide, mira, me has conocido a mí, has conocido a Cristo, tú dices que me conoces, tú dices que me amas. Bueno, ahora haz esto. Ámense unos a otros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él ofreció a su Hijo. Él sacrificó, Él llevó en sacrificio a su Hijo, lo ofreció para ser sacrificado por nosotros. Ese era nuestro lugar. Pero Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y ahora solamente nos pide, mira, yo te amé, como yo te amé, tú ama también. Por eso en esto consiste el amor. No en que usted amó a Dios primero, no, sino en que Él nos amó primero y lo demostró. Entonces, cuando uno ama, demuestra. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuántos creen que Dios nos ha amado? ¿Usted cree que Dios le ha amado? Entonces, amémonos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. La Biblia misma lo dice, que no hay hombre que pueda ver a Dios y seguir viviendo. Y lo declara aquí, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie puede decir, yo vi a Dios cara a cara, porque sería un mentiroso. No hemos visto a Dios cara a cara. No. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si no nos amamos unos a otros, pues Dios no permanece en nosotros. Es simple, sencillo. Creo que la Biblia no necesita un intérprete especial. Es el Espíritu de Dios que nos habla
y nos ministra y se interpreta a sí mismo, haciendo preguntas y respondiéndose a mismo y dando a nosotros también el camino que debemos nosotros seguir. Mira, es así como se demuestra el amor de Dios. ¿Cómo? Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por mí, porque Él me amó. Y ahora Él pide que si yo recibí de gracia amor, entonces yo ame también a mis hermanos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si yo amo a Dios, Él permanece en mí. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Escuche, esta es una afirmación. En esto se conoce que nosotros, usted y yo, permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? ¿En qué se conoce que permanecemos en Él y Él en nosotros? Yo estoy en Él y Él en mí. Yo estoy con Él y Él está conmigo. ¿En qué? En que nos ha dado de su espíritu. En el momento preciso que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios vino en nosotros. No sé yo con su Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios o hijos del diablo. Ah, ya toma sentido. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Y en esto conocemos. Él nos dio de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No, dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Se fija? Que todo se conecta exactamente al contexto de que hablamos del anticristo, del Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Todo se conecta en ese contexto. ¿Por qué? Porque aquellos que niegan que Jesús ha venido en carne, si lo negamos, no son hijos de Dios. Volvemos a repetirlo. Capítulo 4, versículo 2. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. En esto conoce el espíritu de verdad y el espíritu del error. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esa confesión, estamos confesando que Jesús vino en carne y que Él es Dios. Pero si no confesamos eso, es que no estamos creyendo que Él ha venido a salvar el mundo entero y que vino en carne. Negamos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Puedes odiar o puedes amar. Tú escoges. Odiamos o amamos. Pero es que usted no ni entiende cómo me va con esa persona. No, pues yo no estoy ahí. Pero la escritura dice que nos debemos de amar. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Escuche bien, le hablé del juicio anteriormente. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en Él día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sí escuchó? Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se acuerda que la misma Biblia dice en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios? Pero ¿cómo podemos decir que lo amamos si ni siquiera lo hemos visto? De la manera que podemos hacer es cuando amamos a nuestros hermanos. No lo hemos visto, pero le conocemos y Él está con nosotros y nosotros con Él si amamos a nuestros hermanos. Pero si los odiamos, Él no está con nosotros. Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es su mandamiento. No es una sugerencia, no es una opinión, es un mandamiento. Que nos amemos unos a otros. Es así como terminó el apóstol Juan su carta. Lo leemos de nuevo, podemos leer, y así es como la termina su carta en el capítulo 4, perdón, en esta carta, lo termina diciendo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero leamos todo el versículo 21, primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dígalo conmigo. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, o sea, de Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eres, somos unos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O somos personas que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y reconocemos y conocemos y creemos que Él vino en carne, o rechazamos. O vivimos en el espíritu de error o el espíritu de verdad. O amamos o odiamos. Es una decisión. Señor, en esta tarde, yo le doy gracias en esta noche por su palabra. Señor, yo sé que van a escucharla tu palabra. No sé cuántas personas, Señor, atenderán su mensaje. O lo recibirán o lo rechazarán. Es así, así son las cosas, Señor. Así es el mensaje. Lo reciben o lo rechazan. Aman o odian. Hijos de Dios o hijos del diablo. Luz o oscuridad. La verdad o la mentira. Es decisión de cada uno de nosotros. Amar o odiar. Pero este mandamiento tenemos nosotros. Que nos amemos unos a otros. Señor, derrama de su amor en nuestros corazones por su espíritu. Derrámelo, Señor, para amar a nuestros hermanos, para amar a nuestras familias. Señor, gracias. Gracias por su Hijo Jesús, porque usted lo envió a morir en la cruz por nosotros. Gracias, porque tomó nuestro lugar. Y nosotros, Señor, pudimos recibir el perdón de los pecados. Gracias, Señor.
Gracias por su Espíritu Santo. Gracias por la verdad de su palabra. Y ayúdanos a permanecer, Señor, hasta la venida de Cristo, sirviéndolo a usted. Y amemos a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchó en esta tarde. Bendecimos a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Dios los bendiga a nuestros hermanos en Facebook, nuestros hermanos en Zoom, hermano Oscar, hermano Benjamín, a nuestra hermana Cárdenas y cada uno de ustedes en Facebook. Dios los bendiga. En nuestra oración por cada uno de ustedes y oramos para que Dios los bendiga y Dios los guarde a cada uno de ustedes. Nuestro más sincero saludo, nuestras oraciones son a las 5 de la mañana y a las 7 de la tarde, lunes a viernes. Nuestros servicios cada miércoles a las 8:30. Tenemos nuestro servicio, administración de la palabra. Domingos, nuestro servicio en la iglesia 124 Sur Franklin, en la ciudad de Grange. Pastores Mario y Teresa Ortiz, un saludo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Nos estamos despidiendo de Facebook.